En este vídeo vamos a analizar los resultados que presentó Tesla, los resultados que presentó Hermès, una compañía del sector lujo que lo hace muy bien y lo hace muy bien en bolsa, y los resultados que presentó Kinsale Capital Group, una aseguradora que se multiplicó por 26 en estos últimos 8 años. Por tanto, sí. ¿Cuánto valdrá Hermès de aquí a 5 años? ¿O cuánto valdrá Kinsale de aquí a 5 años? Kinsale, la verdad es que es una compañía espectacular, es una aseguradora, como os dije al inicio del vídeo, y presentó resultados espectaculares otra vez. Desde que salió a bolsa, como os dije al inicio del vídeo, tuvo un retorno del 2300%, es decir, se multiplicó por 23 veces desde el año 2016. Esto es en los últimos 8 años. Si hubieses invertido $10.000 en esta compañía en 2016, ahora tendrías $230.000. Es una auténtica locura lo que está haciendo esta compañía. Antes de pasar a los resultados, vamos a ver cómo generan dinero las aseguradoras. Estas compañías se catalogan dentro del sector financiero. Entonces, pues uno de los ratios que se miran, pues no es el ROI, sino que es el ROE. Acordaos que siempre miramos el ROI cuando analizamos cualquier tipo de compañía como Meta, Microsoft, o todo ese tipo de compañías que veníamos viendo en el canal. Siempre echamos un ojo al ROI para ver cómo es la eficiencia de la compañía en cuanto a rentabilidad. Bueno, en el caso de las financieras y las aseguradoras, como es una parte de las empresas financieras, pues lo que se mira es el ROE. Estas compañías generan dinero de dos formas. La primera es vendiendo, como todo el mundo sabe, pues vendiendo las pólizas de seguro. Para ver el dinero que generan, para ver la eficiencia, mejor dicho, de la rentabilidad que obtienen de vender pólizas, lo que se mira es una ratio que se llama el ratio combinado, que os contaré a continuación. Entonces, bueno, tenemos que generar dinero por las pólizas. ¿Qué pasa? Que las pólizas, digamos, vas a contratar, por ejemplo, el seguro del coche y es una póliza que dura pues un año, por ejemplo. Entonces, tú pagas la cantidad al inicio y la póliza te dura pues un año. Entonces, si no tienes ningún siniestro, bueno, pues muy bien para la compañía. Si tienes algún siniestro, bueno, es evidente que la compañía te tiene que pagar el dinero de ese siniestro, ¿no? Entonces va un poco por ahí los tiros del ratio combinado, que ahora os contaré. ¿Qué pasa? Que estas compañías, al cobrar la póliza al inicio, pues tienen siempre un remanente de caja. Es decir, tienen que hacer algo con ese dinero. Y lo que hacen con ese dinero justamente es invertirlo en renta fija, en renta variable, bonos del tesoro, acciones, etcétera, etcétera. Esa es otra de las partes donde genera dinero la compañía, ¿vale? Y esto se llama la reinversión del flotante, se denomina así. El ratio combinado lo que hace, como os dije antes, es medir el dinero que gana la compañía en relación a las pólizas. Es decir, el dinero que gana en cuanto a la venta de la póliza y en cuanto a los siniestros que tiene que pagar. Por ejemplo, un ratio combinado de 80% significa que una compañía está ganando un 20% en las pólizas y que está destinando un 80% al pago de cubrir los seguros, ¿no? De lo que sería, pues, yo que sé, en el caso de los coches, pues accidente de tráfico y todo esto. Un ratio combinado del 100% significa que la compañía no está ganando dinero con las pólizas, no está ganando ni perdiendo, es decir, todo lo que está recaudando con las pólizas lo tiene que soltar como parte para lo que sería la cobertura de seguros. Entonces, es evidente que cuanto más bajo sea este ratio, pues más dinero gana la compañía en cuanto a este sector del negocio, que sería pues la venta de las pólizas. Aquí, bueno, esto como siempre es un ratio, hay que mirar varias cosas dentro de una compañía en la que queramos invertir, ¿vale? Pero una de las cosas importantes que hay que mirar es esto. Si la compañía tiene ratios, por ejemplo, del 120 o más del 100%, significa que está perdiendo dinero con las pólizas. Entonces es un síntoma inequívoco de que es una compañía que no es rentable, por lo menos en esa rama del negocio. Otra cosa que hay que tener en cuenta en este tipo de compañías es que cuando hay inflación les suele afectar, ¿no? Si es una buena compañía no le afecta demasiado, pero sí que les hace aumentar este ratio. Y eso es porque una compañía, pues más o menos tiene estipulado para tener las pólizas a un precio que sea competitivo. Entonces, claro, si te cobran mucho de prima de póliza, pues es evidente que no va a ser una compañía competitiva. Entonces, claro, si una compañía pues tiene estipulado que, yo que sé, una póliza media de un seguro de coche de clase media, un coche normal, pues te cueste contra terceros, pues yo que sé, unos 500 euros. Si hay inflación, entonces la compañía pues te va a cobrar aquí esos 500 euros. Pero si a lo largo de todo este año, esto sería un año, digamos, a lo largo de todo este año empieza a haber inflación, si la compañía tiene que hacer cobertura, es decir, si tiene que abonar algún siniestro, los precios en este caso sería un ejemplo de un coche, los precios de los repuestos de los coches va a aumentar. Entonces la compañía va a tener que pagar más dinero del que tenía previsto gastar. Y esto es algo que ocurrió en las compañías de seguro pues, en el 2021. Si leéis las cartas de inversores, yo creo que lo había leído esto en una carta de Giverny Capital, donde habló con un CEO de una compañía aseguradora, que no recuerdo si fue la de Kinsale, y donde contaba justamente esto, es decir, claro, no habían tenido en cuenta que no se sabía que iba a haber inflación y claro, subieron los precios de los repuestos de los coches y eso les mermó el ratio combinado este. Entonces, en vez de tener pues un 78, pues pasó a tener un 80 y pico. No recuerdo ahora exactamente cuál era el ratio combinado, pero les hace aumentar el ratio combinado justamente porque tienen que desembolsar más dinero del que tenían previsto, ¿vale? Entonces,
Es una cosa a tener en cuenta en el sector de las aseguradoras. Bien, aquí estamos con la presentación de resultados. Fijaos que el EPS le creció un 50% respecto del mismo trimestre del año pasado. Tenemos aquí, esto sería lo que ganaron con las pólizas, que es un 18,8% más respecto del mismo trimestre del año pasado. Aquí tenemos lo que recaudó esta compañía en lo que sería en la parte de inversiones. Fijaos que es un 46% más respecto del mismo trimestre del año pasado. Y fijaos lo que supone el tema de las inversiones. Las inversiones más o menos es un 10% de lo que vendieron de póliza, ¿vale? Fijaos que más o menos ronda unos 40 millones y las pólizas pues fueron unos 448 millones, ¿vale? Y finalmente lo que tenemos aquí, el underwriting income, es los beneficios que tienen de las pólizas. Esto es restando pues las ventas que tienen de la póliza menos lo que tienen que desembolsar pues para cubrir los siniestros y todo eso, ¿no? Esto realmente es el beneficio y esto que tenemos aquí, digamos que son las ventas, ¿vale? Entonces fijaos que esto supone el ratio combinado, que esto era lo que os contaba al inicio del vídeo, del 75,7%. Es decir, esta compañía gana más o menos un 25% en cuanto a las pólizas. Es decir, el 75% de lo que cobra por una póliza lo tiene que desembolsar para cubrir esas pólizas. Y otra cosa interesante que os quería mostrar es lo que supone en cuanto a la relación que hay con los beneficios de esta compañía en concreto, es la relación que hay de las inversiones a lo que obtiene de los beneficios de las pólizas. Fijaos que en inversiones, pues más o menos es la mitad del beneficio que obtuvo con las pólizas. Por tanto, es una medida que hay que echar un ojo siempre a este tipo de compañías, porque una gran parte de los beneficios pues vienen de las inversiones que hace la compañía. El Combined Ratio lo podéis echar un ojo pues, en Result of Operation, esto es en el informe 10K y lo tenéis aquí. Por ejemplo, para este año 2023, mejor dicho, el informe 10K es el informe anual, entonces pues ya esto es a año pasado, ¿no? El año pasado pues tuvieron un Combined Ratio del 75,4 y en 2022 del 78. Y el ROE que tenemos aquí, que fue del 33,6 para el 2023 y del 22% para el año 2022. Tenemos aquí también una captura de lo que sería cómo generar los beneficios con las inversiones. Bueno, pues aquí lo tenéis desglosado. Y si entráis más en detalle en el informe 10K, os explica, por ejemplo, en qué tipo de bonos están invirtiendo. Estuvimos invirtiendo pues 10 millones en bonos de clasificación AAA, 5 millones en clasificación AA, 1 millón en clasificación BBB. Bueno, pues todo eso está desglosado en el informe 10K. Y como mostré antes, pues el total de las inversiones en este 2024 pues, bueno, van rondando el torno a los 39 millones. El 2023 fueron 27. Y bueno, si queréis echar un ojo, podéis echarlo en el informe 10K de la compañía. Bien, fijaos que es una compañía que lo hace muy bien en bolsa. Fijaos el crecimiento que tiene en ventas, que es espectacular. Y de aquí a los próximos años, por ejemplo, para el 2024 se estima que va a ser casi un 29%. Para el 2025 pues un 19% y para el 2026 un 18%. El margin EBIT, por ejemplo, pues tenemos que ronda pues, en torno al 29% por aquí, es decir, para el año pasado y este año se estima un 29%, pero luego pues volverá a ese 27%. Y los beneficios, bueno, los beneficios son espectaculares. Fijaos que de aquí a aquí un 81%, 35%, 60%. Para este año se estima que va a ser un 20% ya respecto de este año pasado. Y para el 25 pues un 18% y luego un 20%. Esto es el EPS, ¿vale? Los múltiplos a los que ha cotizado Kinsale de media pues en estos últimos 8 años pues fue una media de 33 veces, pero claro, esto hay que tener en cuenta que bueno, pues todo el crecimiento pasado, además la euforia que hubo aquí, etcétera, etcétera. Actualmente el mercado te la está pagando a unas 25 veces PER. Como es una compañía dentro del sector financiero, pues uno de los ratios que se mira uno de los múltiplos que se mira, mejor dicho, es el price to book, que sería este de aquí. En la actualidad está pagando a 7,5 veces y de media tuvo 6,87 veces, con lo cual ahora parecería que te la está pagando un poquito por encima de lo que sería su media histórica. Por la razón que os dije antes, pues no hagáis caso a estos múltiplos que aparecen aquí, es decir, a este tampoco. Entonces, la vamos a valorar por PER y si metemos, pues, por ejemplo, un PER 27, que es un múltiplo bastante razonable para el crecimiento que tiene esta compañía, pues fijaos que nos da un valor intrínseco a día de hoy de 399 y para finales de 2018 sería de $827. Esto supone un rendimiento del 14% anualizado. Si nos queremos poner un poquito más conservadores, pues si le metemos un 25, pues nos daría un 13% anualizado aproximadamente. Bueno, fijaos que metimos crecimiento en ventas del 20%, margin EBIT del 28% y es una compañía que no emite acciones. Actualmente cotiza a 4.34. Cuando presentó resultados el jueves, por alguna razón que desconozco, había caído en bolsa un 8%. Yo ahí aproveché para comprar esta compañía.
y el viernes creo que subió cerca de un 2% si mal no recuerdo. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda que puedes darle like al vídeo o dejar algún comentario para ayudar a este canal a crecer en YouTube. Hermès es una empresa del sector lujo que, como vemos, lo hizo muy bien en bolsa. Fijaos que en estos últimos casi 20 años tuvo un 4000%, es decir, son unas 40 veces que se multiplicó el precio de la acción en bolsa, o lo que es lo mismo, pues un 20,9% anualizado. Para entender un poco lo que es el sector de lujo, digamos que hay varias secciones dentro de este sector. Fíjate, por ejemplo, que Hermès, bueno, está aquí y es lo que sería en el lujo absoluto. Fijaos que también está aquí Patek Philippe, esta marca de relojes que son relojes carísimos. Y fijaos que en el top, bueno, está Ferrari y de Italia Sea Group. No, estos son yates de lujo que, bueno, yo qué sé, 800 millones de euros un yate de este. ¿Qué es lo que hay que destacar aquí? Es decir, ¿qué diferencia pues Hermès de las marcas que están por aquí abajo? Bueno, pues es la escasez. Tú puedes ir a una tienda de Louis Vuitton y te vas con la pasta y te compras el bolso de Louis Vuitton. Un bolso de Hermès, por más que vayas con la pasta de lo que cuesta un bolso, que cuesta una fortuna, no te lo venden. Si un bolso de Hermès te puede costar tranquilamente 35.000 euros, pero por más que vayas con 35.000 euros a la tienda, no te lo venden. Te hacen pasar por el aro. ¿Y qué es esto de pasarte por el aro? Bueno, es que tienes que ser como cliente exclusivo de Hermès. Es decir, en vez de comprarte solamente el bolso, pues tienes que pasar por el aro y comprarte el cinturón de Hermès que a lo mejor vale 3.000 euros. O te tienes que comprar el cuenquito del perro que pone Hermès y es un cuenquito de acero inoxidable o de aluminio y que cuesta 6.000 euros. Bueno, pues eso es pasar por el aro. Con Ferrari pues ocurre algo bastante similar. Es decir, tú no puedes ir a Ferrari y comprar tu Ferrari porque no te lo venden, por más que tengas el dinero. De hecho, si recordáis a Justin Bieber por tunear su Ferrari, es que esa es otra cosa. No puedes tunear tu Ferrari, por más que sea tuyo. Por más que seas Justin Bieber, tampoco te lo puedes tunear. De hecho, creo que metió Ferrari una demanda a Justin Bieber por tunear el Ferrari. Y por supuesto, nunca más Ferrari le va a vender un Ferrari a Justin Bieber, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un poco pasar por ese aro. Eso lo que genera, pues, es escasez de esos productos y que esos productos sean muy demandados. Al haber tanta escasez de esos productos, pues lo que hace es que el precio de esos productos se dispare. Llegar a ese extremo en una marca es algo que es tremendamente complicado. Por supuesto que tiene que estar la calidad y todo esto, pero llegar a esa escasez es algo que es muy complicado para una empresa, ¿no? Es decir, tú por más que seas el fabricante de SEAT o el fabricante de Fiat, por más que pongas un Fiat 600 a 2 millones de dólares y fabriques uno, nadie te lo va a comprar, porque para qué mierda quieres un Fiat 600 de 2 millones de dólares. Vale, ¿entendéis por dónde van un poco los tiros, ¿no? Entonces, en ese tipo de marcas, pues hay dos clases de personas que compran este tipo de cosas. La primera, pues es el tipo de persona vanidosa, es que quiere aparentar que tiene dinero y que realmente lo tiene y le gusta mostrar su bolsito de Hermès. Son estas tías que seguramente van caminando por Mónaco con el brazo así para adelante, con el bolso de Hermès colgado. Bueno, pues esas son las personas vanidosas, que son las que adquieren este tipo de productos. Hay otro tipo de personas que adquieren este tipo de productos como si fuera una inversión. ¿Y por qué lo adquieren como si fuera una inversión? Y porque esto te da muchísima liquidez, justamente por la escasez que hay de estos productos. Es decir, si tú pillas un bolso de Hermès, que te vale pues unos 35.000, si lo pones a vender en el mercado de segunda mano, te lo quitan de las manos y lo puedes vender por casi el doble. ¿Qué pasa? Que si Hermès te ve hacer esto, pues nunca más te va a vender un bolso. Pero claro, o sea, tú te estás asegurando de que tienes una liquidez inmediata y además que es una inversión cojonuda, porque hiciste un por dos, ya ni bien comprar el producto. Entonces, bueno, pues es un poco las dos clases de personas que compran este tipo de productos, ¿vale? Una es por vanidad y la otra es como una inversión, ¿vale? Ocurre lo mismo con los relojes, bueno, y con todo lo que veis ahí. Como es evidente, en este sector, pues las crisis no existen, ¿no? Sobre todo en esta parte de aquí. Al tío que se compra un yate de 800 millones de euros le da igual que el aceite de oliva suba al doble de precio. Bien, como es evidente, pues la presentación de resultados de Hermès pues, es espectacular. Pues 14% de crecimiento en ventas. Es que no hay sobresaltos en esta compañía, es muy predecible. Siempre hace lo mismo. Entonces, bueno, pues si lo leéis todo el churro, pues sacamos que en Asia más 7, Japón más 23, América más 13, Francia más 14, el resto de Europa más 18 y este sería el total. Lo están mirando en Current Exchange, pero realmente deberían mirarlo a Constant Exchange, es decir, al crecimiento constante de la compañía. Bien, es lo que os decía antes, es decir, no hay sobresaltos en esta compañía. Bueno, aquí hubo uno, se ve que la gente que estuvo en casa cerrada mucho tiempo, pues salió como loca a comprarse sus bolsitos de Hermès y los jueguitos del perro que valen 6.000 euros. En definitiva, bueno, pues a nosotros como inversores, pues esto nos gusta, me gusta mucho invertir en esta compañía justamente por eso. El problema que tiene esta compañía, pues es lo que veis aquí, que cotiza a múltiplos estratosféricos. Por ejemplo, tenemos que para el caso del PER, actualmente está cotizando a 45 veces y la media es 43. O sea, para ese crecimiento en ventas, que es relativamente bajo, pagar este PER, pero bueno, es decir, el mercado te está pagando esto porque sabe la calidad que tiene este negocio y además el lujo extremo también te lo paga muy alto. Es decir, si miráis las acciones de Ferrari también están en torno a por encima de 30 veces, creo que era 37, 38 veces. Fijaos por el caso del EV/EBITDA, que son 24, casi 25 veces de media y actualmente a 29 veces, y el EV/EBIT 28 veces de media y actualmente a
32 veces. Entonces, claro, estos múltiplos son demasiado y actualmente pues, Hermes cotiza 2.075 euros y si la valoramos a PER o a VFree Free Cash Flow a 43 veces, que es bastante demasiado, pero es lo que te está pagando el mercado. Fijaos que nos da, por ejemplo, para el caso del VFree Free Cash Flow, pues un valor intrínseco a día de hoy de 1.916 euros y para dentro de 5 años de 2.962. Esto es un rendimiento del 7%. Si te expando un poquito más el múltiplo, bueno, pues podrás sumar aquí un 8, bueno, dependiendo un poco de la euforia, pero esto es un múltiplo bastante razonable para esta compañía. Entonces yo no metería un múltiplo mayor porque no tiene sentido. Es decir, este múltiplo de aquí, bueno, pues está un poquito eufórica el mercado con esta compañía. Y bueno, metimos el crecimiento en ventas del 12%, margin EBIT del 42% y es una compañía que no recompra acciones. Como conclusión, a esta cotización yo no invertiría en el mes porque obtener un 7%, pues hay compañías ahí fuera que vas a tener un rendimiento mucho mayor que este. Fijaos que más o menos para obtener un 15% debería caer casi a 1.400 euros la cotización. Esto sería más que improbable. Vamos con el curioso caso de Tesla. Se multiplicó en bolsa pues un 1.328%, estos son más o menos 13 veces, lo que supone un rendimiento del 30,8% anualizado en estos últimos 10 años. Pero realmente todo ocurrió pues más o menos a partir de aquí. Es decir, que en los últimos 5 años fue más o menos donde tuvo todo este rendimiento brutal esta compañía. Como dato curioso, bueno, pues las ventas parece que no crecieron demasiado respecto del trimestre anterior, digamos que fueron unos 25 billions y ahora son unos... De hecho, decrecieron, pero aumentaron los beneficios porque, bueno, pues se reducieron algunos costes de fabricación y tal. Eso está explicado en la presentación de resultados. Entonces, bueno, pues tuvieron un poco más de free cash flow que el trimestre anterior y, bueno, pues como es evidente, al reducir los costes, bueno, pues obtuvieron más beneficios que el trimestre anterior y, pues, se expandió el margen operativo del 6,3 al 10,8. Fijaos aquí cómo lo hizo en ventas esta compañía. Es decir, aquí esta compañía explotó, pero bueno, esto es muy improbable que se vuelva a repetir. De hecho, si miramos lo que estima el consenso de analistas para los próximos años, pues va a rondar en torno a un 16-17%, que ojo, que está muy bien ese crecimiento en venta. Lo margin EBIT, fijaos que más o menos va a rondar en torno a un 10%. Y los beneficios, bueno, pues aquí se les comprime un poco, pero luego volverá a un 29,9% y luego a un 27,2%. Vale, claro, fijaos aquí cuando explotó Tesla. Los beneficios como aumentaron. El problema de esta compañía son los múltiplos a los que cotizan. Por ejemplo, si nos vamos a los últimos 3 años, fíjate que, por ejemplo, para el caso del PER ha cotizado de media a unas 67 veces, actualmente está a 89, eso hay que tenerlo en cuenta. Y si nos vamos a los últimos 5 años, ha cotizado de media a 93,6 veces PER y a 89, bueno, lo mismo que antes, la actualidad 89 veces. A lo mejor esto que se ve aquí podría estar un poco justificado por este crecimiento que veíamos aquí. A lo mejor el mercado se esperaba que la compañía fuera a crecer a un 70% anual. Es una locura, por supuesto, pero a lo mejor el mercado se esperaba un crecimiento así. Claro, luego pues empezó a crecer a una tasa un poco más normal, que ojo, joder, crecer a una compañía de coches, crecer en ventas a un 18%, a un 16%, está muy bien, ¿eh? O sea, son contadas con los dedos lo que hacen las compañías de coches que hacen esto. Pero bueno, es decir, ya os digo que los múltiplos a los que cotiza Tesla a mí me parecen, no sé, incluso me parecen hasta ridículos. Entonces, bueno, pues eso, cotiza múltiplos demasiado altos para mi gusto.